Y también es importante y por demás interesante lo que vamos a comentar a continuación. Un aditivo para degradar realmente, ahorita le vamos a decir por qué comentamos realmente el plástico, sobre todo en estas bolsas en el que ofrecen. En comunicación, en el otro estudio de Milenio Noticias, Germán Suárez, el presidente de Ecopure, nos habla de este aditivo para degradar el plástico. ¿Cómo está, Germán? Buen día. Bien, Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Muy agradecido de estar aquí. Saluda al público de Milenio Televisión. Germán, ¿qué podemos comentar con respecto a este aditivo que está manejando Ecopure en relación a esta biodegradación real? Ahorita explícanos por qué esto sí es una biodegradación real de las de plástico, por poner un ejemplo, en cuanto a este producto, en cuanto al plástico, y en relación a las actuales bolsas que hay ahorita que también se dice que son biodegradables, Germán. Sí, claro, es muy importante. No solamente las bolsas de plástico, sino todos los artículos de plástico. En México se producen al año 5 millones de toneladas de artículos de plástico y 2 millones más se importan. Esto llevado a artículos de plástico de un peso promedio de 20 gramos, bolsas, botellas, etcétera, nos conduce a cerca de 1 millón de artículos diarios que nosotros desechamos en plástico. Bien, el plástico es un polímero de origen fósil de matriz muy cerrada que no permite el paso del aire, gases, agua, etcétera. Eso lo hace fantástico al plástico y es un amigo nuestro. El plástico por sí es reciclable, pero al no permitir la entrada ni el paso de agua, gases, los microorganismos tampoco pueden entrar. Entonces, nuestro producto Ecopure lo que hace es ser una carnada para que los microorganismos puedan acceder a él una vez que la matriz del plástico se expande porque atrae agua. De esta manera los microorganismos empiezan a hacer su función y biodegradan. Biodegradar significa la transformación de cualquier material a través de organismos vivos. Nosotros cuando ingerimos alimento biodegradamos nuestros alimentos, las plantas biotransforman, etcétera, etcétera. Bueno, los microorganismos para nacer, crecer, multiplicarse necesitan alimentarse y lo hacen de productos orgánicos, no de productos inorgánicos. El plástico es un producto inorgánico. A través de este aditivo, Daniel, los microorganismos entonces pueden acceder a él y empezarlo a comer, sin que el plástico pierda ninguna de sus propiedades antes de que haya sido desechado. Quiero decir con esto que el plástico, para lo cual fue diseñado, que es proteger todos los artículos de humedades, resistencias, etcétera, sigue funcionando como tal y solo cuando nosotros desechamos el artículo de plástico y se va a los basureros, a los drenajes, a campo abierto, en presencia de microorganismos, es cuando empieza la biodegradación. Me preguntabas, Daniel, también acerca de otros aditivos, los oxodegradables. Esos aditivos funcionaron en su momento y hoy están dejando de estar porque están siendo no funcionales. ¿Por qué razón? Porque el oxodegradable, que muchos artículos de plástico, bolsas esencialmente lo tienen, lo único que hace es partir la molécula de plástico en partes más pequeñas, sin que esto implique que haya ninguna biodegradación, porque el microorganismo sigue sin acercarse a ellas. Para que realmente el microorganismo se acercara, tendría que partirla hasta tamaños mínimos, lo cual no se logra, ya que actúa a través de la influencia del oxígeno. Si no hay oxígeno, como su nombre lo dice, oxodegradables, el plástico no se degrada. Y ello conlleva a que el plástico no pueda ser reciclable. Por eso no es tan adecuado usar oxodegradables, porque coarta, merma, elimina la propiedad principal del plástico, que es su reciclabilidad, Daniel. Así es, Germán, esto de los oxodegradables, entendiéndolo también en concreto, es que se pulveriza, digamos, este producto de plástico al grado de que desaparece a la vista, pero continúa el plástico ahí en el ambiente, pero con este aditivo, esta sustancia de Ecopure, se biodegrada, o sea, pasa a formar parte ahora de materia biológica del ambiente.
Germán, una situación específica en cuanto al tiempo? ¿Cuánto dura esta biodegradación con esta sustancia de Ecopure, con este aditivo, en comparación con lo que hablaríamos de una degradación, digámoslo así, normal o con otros procesos del plástico? Claro, Daniel, excelente tu pregunta. Sí, cualquier artículo de plástico que está aditivado con este aditivo de última generación, empieza a biodegradarse cuando ha llegado a medios con microorganismos inmediatamente. Y su plazo máximo es de 5 años. Quiere decir que cualquier artículo de plástico se biodegrada en un transcurso menor a 5 años. Y lo interesante, como decía yo, es que actúa el fenómeno de la biodegradación, la transformación de los hidrocarburos fósiles, que es el plástico, inmediatamente, ya que los microorganismos empiezan a generar enzimas. ¿Cuál es el efecto químico que sucede? Como sabemos todos, los plásticos están formados por cadenas de carbón e hidrógeno, como pueden ser también los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos. Pero la cadena de plástico es una matriz tan estrecha, tan cerrada, que por eso el microorganismo, como había dicho yo anteriormente, no puede entrar. Ecopure actúa como carnada, expande esa matriz de plástico y el microorganismo la ve apetecible y empieza a comer carbones. Biodegradar tiene que ser necesariamente a través de seres vivos, como mencioné antes, a través de organismos vivos. ¿Y qué sucede? Biodegradar implica transformar en biomasa CO2, metano, CO2 es dióxido de carbono, metano, que es un gas que puede ser utilizado como energético para generar energía eléctrica, etcétera, y biomasa. Esto es justamente lo que hacemos nosotros al ingerir cualquier alimento, cuando los árboles absorben CO2, fotosíntesis, eso es degradación viva. Eso es lo que hace Ecopure con todos los plásticos. Es una solución fantástica porque, como mencioné, el plástico, su fundamental idea es reciclarlo, pero lamentablemente no estamos capacitados para reciclar los millones y millones de artículos diarios que desechamos. Y hay un artículo excelente hoy en Milenio Diario que habla de los centros de confinamiento de basura. Son desordenados, no separamos orgánicos de inorgánicos y los orgánicos se biodegradan en forma natural. Los inorgánicos, como es el plástico, como es el vidrio, los metales, no se degradan, no se biodegradan y entonces hay que ayudarlos y así cerramos el ciclo. Hacemos que los artículos de plástico se reintegren a la naturaleza. Todos sabemos, Daniel, que los hidrocarburos provienen del petróleo y el petróleo tiene un problema muy serio, el cual es que lo usamos para quemarlo como combustible. Tan solo de los millones y millones de toneladas que se extraen diariamente de petróleo, solo el 2% se utiliza en plásticos. Muchísimas gracias, Germán Suárez, presidente de Ecopure, por esta información, este nuevo aditivo para biodegradar, diciéndolo ahora sí con toda la palabra, biodegradar el plástico y transformarlo en esta biomasa que puede ya formar parte otra vez del ecosistema. Gracias por esta comunicación, esta entrevista para Milenio Noticias. Buen día. Gracias, Daniel. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias a Milenio Televisión.